uno, dos vueltas, depende de su tiempo de vida media para que se vaya al exterior y se va poco a poco. Por eso, poco a poco es más largo, la fase de evolución. A eso se refiere. ¿Estamos? Muy bien. Es un tema teórico, ¿ah? Vamos, seguimos. El aclaramiento distributivo, ¿ya? Es el desplazamiento del fármaco de la sangre a los tejidos. Y esto también es importante. Hay varios modelos. Hay modelo tricompartimental, hay modelo unicompartimental y hay modelo bicompartimental. Depende del que tú quieras utilizar. La mayoría de los artículos, la mayoría de digamos, de los temas de este tipo, hablan sobre el modelo bicompartimental. ¿Y esto qué significa? Vean ustedes. El compartimiento central, es este de acá, ¿ya? Está compuesto por sangre y órganos perfundidos, riñón, hígado, pulmón, y la distribución del medicamento es inmediata. O sea, ¿qué te quiere decir? Que cuando tú administras una medicación, lo primero que queda es en sangre y luego se va ¿a dónde? A riñón, hígado y pulmones. ¿Ya? Y el compartimiento periférico es, después de haber logrado este momento, ¿ya? Está compuesto por músculo, tejido adiposo, hueso, y el acceso del fármaco a este compartimiento es lento. ¿Y a qué quiero llegar? De que no esperes que porque tienes un pie diabético, dándole medicamento de 1, 2 ampollas o 3 ampollas, esperes que resuelva su problema. No, por esto, porque es lento. Pero si tú tienes una neumonía, cuando le administras el medicamento, sí llega rápido. ¿No es cierto? A eso se refiere. ¿Estamos? ¿Ya? Por eso, tú tienes que saber, porque a tu paciente le tienes que explicar eso. Ten paciencia, señora. Yo te estoy tratando una celulitis en pie. Primero tu medicamento está difundiendo a órganos que tienen mayor perfusión sanguínea. Después, una pequeña cantidad está yendo a digamos, a tu tejido. Entonces, la solución es lenta. ¿Estamos? A eso se refiere. Para que ustedes tengan un sustento científico por qué demora en resolver ese problema. Por eso es que a veces están hospitalizados 3 días con un medicamento y te dicen, nos interconsulta, quiero banco. Y digo, ¿y por qué? No, es que ya son 3 días de tratamiento, pero no saben, ¿no? ¿Ves? ¿Se dan cuenta o no? Entonces, hay argumentos como uno explica las cosas. No es porque no queramos. ¿Seguimos? Muy bien. Unión a proteínas plasmáticas, albúmina, alfa, glicoproteína y globulinas. Dice, eso ya lo saben, la forma unida, ¿no? Unida a proteínas, queda en el plasma, por su tamaño no puede atravesar las membranas biológicas. Queda en plasma. Acuérdense, ¿eh? Y la forma libre se difunde a los tejidos y se une a los receptores responsables de la acción farmacológica. Por tanto, tú tienes que saber cuál es el porcentaje de tu antibiótico que se une a proteínas. Cuanto más unión a proteínas tiene, más está en plasma. ¿Estará haciendo efecto en tejido? No. Entonces tú tienes que pensar, si yo tengo una lesión en tejido y quiero resolverlo pronto, como un pie diabético, no puedes utilizar una droga que tenga alta unión a proteínas. ¿Pero qué se utiliza? Cetrazol. ¿Cuánto tiene unión a proteína? Más del 90%. Solo 10% difunde. ¿Por qué crees que falla su medicación? ¿Qué le doy? Pipetazo. ¿Qué es pipetazo? Hiperacilina. Cualquiera, una penicilina. Y cuando tú ves unión a proteína, 17%. ¿Y por qué resuelve más? Entonces dice, fácil, que el doctor le da, como dice, una bomba. No es bomba, ¿sí o no? Sino que yo pienso, ¿dónde estoy tratando la lesión? Por eso es que cuando hay una faseitis necrotizante, los que no saben, ¿qué te piden? Vancomicina y carbapenem. Pero en la guía, en la primera elección, ¿qué cosa te dice? Hiperacilina, tazobactam. ¿Y por qué con banco no resuelve? Porque la banco se une tiene unión a proteínas hasta 60%. ¿Ves? Y otras cosas que al final es una droga la más mala que hay, junto con la colistina. ¿No es cierto? Como dice mi maestro, ya, pues ¿qué vamos a hacer? Es lo único que queda, dice.
O sea, por eso te entregamos vancomicina. ¿Ves? ¿Se dan cuenta o no? Esa es la explicación así científica, cómo ustedes tienen que analizar las cosas. Seguimos. La distribución, lógicamente hay una administración oral, llega al intestino, se absorbe y esta se difunde en sangre. Estamos en biodisponibilidad, ¿ya? Y esta va a depender si está ligada, está libre, y si está libre va a depender la biotransformación que pueda ocurrirse. Si necesita un metabolito, va a ir todavía al hígado antes de eliminarse, ¿no es cierto? Unión a proteína, cuando es menos del 90% el fármaco, ¿no? Mayor fármaco en el sitio de acción, y cuando es más del 90%, ¿no? La parte libre tiene, digamos, tiene un retardo en acción farmacológica. ¿Ya? ¿Seguimos? Muy bien, entonces este es un ejemplo para que ustedes observen. Miren, tienes una infección en el músculo, ¿ya? Pero le has administrado la cefodicime, ¿no es cierto? Que tiene una ligazón 89% a proteínas. Vean ustedes que este medicamento está unido a proteínas, por tanto su concentración suelta poco a poco. Entonces demora en resolver tu problema a nivel de tejido. Pero vean qué es lo que pasa cuando tú utilizas la cefpirone como un ejemplo, ¿no? Que tiene unión a proteína 10%. Desde el momento que administres ya está actuando en el músculo, ¿eh? Entonces, cuando tú tienes una infección en tejido, vas a utilizar ¿qué cosa? Un antibiótico que tenga menos unión a proteína. ¿Estamos? Seguimos. Entonces, esto es aquí un tema de fisiología de albúmina fármaco. La unión a proteínas puede ser clasificado como irreversible y reversible. Irreversible se produce cuando la molécula del fármaco y proteína se unen estrechamente a través de enlaces covalentes, ¿ya? Y es reversible cuando la unión a proteína se produce a través de enlaces de hidrógeno más débiles o de Van der Waals, ¿no es cierto? Es esta acá. Y esto es lo que tiene mayormente la aplicación antibiótica, solamente como algo genérico o algo teórico que ustedes ya lo conocen. ¿Seguimos? El metabolismo, el metabolismo hepático tiene dos tipos de reacciones, una fase 1 y una fase 2. En la fase 1, vean ustedes que incluye el citocromo P450, ¿ya? Para cuando alguien les gusta la infectología, por ejemplo, nosotros tenemos bastante cuidado con el uso de los IPS, los inhibidores de proteasas, que necesitan de este citocromo P450 para poder tener eficacia clínica. O sea, ahí se metaboliza. Entonces, somos muy cuidadosos cuando utilizamos citocromo P450 y, por ejemplo, quieres utilizar fluconazol con una candidiasis en estos pacientes VIH, por ejemplo, ¿no? O cuando quieres utilizar rifampicina, que también utiliza citocromo P450, por tanto, compiten. Y al final no tienes una buena respuesta virológica porque los otros medicamentos compiten con este. Entonces no se metaboliza tu IP, por tanto no le puedes dar, está contraindicado. ¿Ya? Entonces más o menos es como funciona para que ustedes tengan un ejemplo de qué significa este cuadro. ¿Estamos? Y la fase 2 básicamente lo que vemos es, digamos, actividades de tipo netamente bioquímico y enzimático, solo para mostrarles como algo teórico. ¿Seguimos? La eliminación ocurre por dos mecanismos, por aclaramiento renal y aclaramiento no renal. ¿Qué significa el aclaramiento no renal? Que no incluye lógicamente el riñón, sino vías biliares como la ceftriaxona, o el intestino, la citromicina, o la vía hepática, lincosaminas y antituberculosos. Les explico, ¿ya? Los antibacterianos de eliminación mixta, como la oxicilina y ceftriaxona, en general no requiere ajuste de dosis. Les explico. Si yo tengo una infección gastrointestinal, ¿qué tipo de antibiótico desde el punto de vista de su eliminación debería utilizar? Renal. ¿Cuál? Renal. ¿Cuál dice? Aciclo. ¿Por qué? Porque se metaboliza o se aclara por el intestino, o sea, barre todo el intestino. Entonces, si tú
tienes una infección, utiliza una droga que pase por ahí. ¿Estamos? ¿Qué más dice? Por ejemplo, si yo tengo una colecistitis aguda, ¿qué utilizan? Extracción. ¿Por qué? Porque difunden vías biliares. Por eso es. ¿Ves? Porque no lo saben algunos, pero lo utilizan. Pero ustedes ahora saben por qué se utiliza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema hepático, una infección hepática con un anaerobio, debería utilizar o la clindamicina, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué? Ahora se dan cuenta por qué los fármacos antituberculosos producen hepatitis. Por esto. ¿Ves? Entonces, sabiendo eso, todo cambia. Todo, como dice, su llavecita al candadito. ¿No es cierto? Muy bien. Y esto también es importante. ¿Qué pasa si tú tienes un paciente que viene con una celulitis, pero es un paciente renal, en hemodiálisis, pero necesitas darle buena dosis? Tengo que utilizar un antibiótico que no difunda por el riñón, porque si es por ahí lo voy a seguir dañando. Entonces debo utilizar otra vía. ¿Cuál? Oxacilina, no se corrige. Porque difunde por vía renal, pero cuando este está bloqueado, difunde por vía biliar. Igualito que la separación. Por eso es lo más recomendable en estos pacientes, darle dosis plenas en estos pacientes. Y no te preocupas del tema del daño renal. Así tienes que analizar también. ¿Estamos? Muy bien. ¿Seguimos? El aclaramiento renal, vean, es el volumen de sangre o plasma que queda totalmente libre de fármaco o tóxico por unidad de tiempo. ¿Ya? Y esto de acá es un grafiquito que es fácil de entender. Cuando hablamos que el aclaramiento renal es de orden cero, ¿ya? Estamos hablando de que la cantidad de fármaco eliminado es constante independientemente de la concentración en plasma. Lo voy a leer primero y les voy a explicar. Y la cinética no lineal, que es la curvita, ¿ya? O el llamado de Michaelis-Mente, ¿ya? Llamado de primer orden, donde la cantidad de fármaco eliminado es proporcional a la concentración plasmática, y ahí entra como ejemplo los antibióticos. ¿Qué significa esos conceptos un poco complejos? Fácil. Si por ejemplo, como dice, ¿no? Nos embriagamos, supongamos nosotros, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasaría si el alcohol tendría su eliminación, su aclaramiento renal, ¿no? De tipo no lineal o de primer orden? ¿Qué pasaría? Que cuanto más alcohol le has metido a tu cuerpo, de acuerdo a su tiempo de vida media, sería borracho como 10 días. ¿Por qué? Porque en la cinética no lineal o de primer orden, la concentración disminuye según su tiempo de vida media. ¿Estamos? En cambio, en realidad el alcohol es lineal. ¿Qué te quiere decir? Mira, la cantidad del fármaco eliminado es constante. Por eso es que al día siguiente ya estás sano. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es así. En cambio, los antibióticos y los antimicrobianos tienen un tiempo de vida media y depende de eso para que empiece a disminuir su concentración a través del aclaramiento renal. Pero eso, la parte teórica como definición, es saber si es un aclaramiento de cinética lineal o cinética no lineal. Entonces, todos los antimicrobianos tienen cinética no lineal. ¿Estamos? Así tienen que aprender. Seguimos. Y complementamos con el tiempo de vida media. Esto es un ejemplo claro. Por ejemplo, supongamos tienes un paciente ya con 14 días y sigue con fiebre y ya está recibiendo 14 días con antibiótico de amplio espectro. Entonces te dicen que no es lo correcto ventana terapéutica. Porque ventana terapéutica tiene otra definición, ¿no? Pero por un tema de tradición y práctico se ha señalado a como que es suspender el antibiótico un tiempo y volver a cultivar y reiniciar nuevamente el antibiótico. ¿Ya? Entonces la enfermera te dice y te va a decir, doctora, ¿no? A Gabriela le va a decir, doctora, ¿y en cuánto tiempo espero para volverle a tomar un cultivo? Entonces, ¿tú qué le vas a decir?
será pues, bueno, dejemos de 48 horas, te decir. Pero ¿por qué 48 horas? ¿Por qué no 72? ¿Por qué no 24? Entonces, ¿cuántos tiempos, vidas medias necesitamos para que un antibiótico se depure de sangre casi al 100%? ¿Cuántas? 5. Miren, cuando un antibiótico ingresa, en una vida media, ya está el 50% de tu medicación. ¿Ya? En 2 vidas medias, no, de este sub 25 le sumas 75. De ese 25, entre 2, le sumas acá, y así sucesivamente. Vean que en 5 vidas medias es 96.8. Entonces, ¿qué te falta conocer? Su vida media de tu medicamento. Si tiene 4 vidas medias, ya sabes, en 5 vidas medias, de repente es solamente horas. ¿Se encuentra? ¿Ves? Entonces no es 48 horas. ¿Sí? ¿Ves? Entonces tú tienes que entrar así. No, un momentito. A ver, ¿cuánto tiene esto? Tú sacas en tu alimento, ya, 8 horas. Ya, una vida media, si es 8 horas, 4. Somos 4. Otra, 2. 2. Otra, 12, 15 horas. poco tiempo, no son 48 horas. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Así, ¿ya? Seguimos. Muy bien, estado de equilibrio, eso le preguntaba a Lía, creo que no se acordaba, ¿no? Estado de equilibrio significa que cuando tú tomas un antibiótico, primero llega acá, después cae por su tiempo de vida media y por el aclaramiento renal. Pero acá llega la segunda dosis, ¿sí o no? La segunda dosis llega acá. Ya, supongamos que es amoxicilina de las 6, amoxicilina de las 2, amoxicilina de las 10. Amoxicilina del día siguiente. O sea, al día siguiente recién tu antibiótico está entrando a estado de equilibrio farmacológico. Quiere decir, desde hoy hasta mañana a las 8 no ha hecho efecto nada. ¿Y eso para qué sirve? Para que cuando tu paciente viene por una faringitis y le das amoxicilina, al día siguiente viene y dice, doctor, así igual. ¿Y qué le dices? Chispas, entonces mejor te doy ceftriaxona como hacen todos, ¿sí? Así funciona, ¿no? Pero nadie le pregunta, oye, espera un momento, todavía, yo por eso le digo al paciente que lo debe hacer, de hoy día a mañana va a seguir igual. Mañana como que en la tarde recién vas a empezar a eliminar microbios. Tú tenías 100, para mañana y pasado mañana recién vas a tener 80. Después de ahí va a empezar a bajar. Quiere decir que a partir de este estado de equilibrio estacionario, recién empiezas a eliminar bacterias. Acá no. ¿Estamos? A eso se refiere estado de equilibrio. Y en el ejemplo, ¿cuántas horas se necesitan? Casi un día. ¿Estamos? Esa es la explicación. ¿Ya? ¿Seguimos? Los parámetros, acá es lo más bonito, ¿no? Este es lo apasionante de los antibióticos, los parámetros farmacocinéticos. Ya, ustedes tienen que conocer esto, ya lo conocen, estoy seguro. Pico, área bajo la curva, vida media, ¿ya? Y el tiempo, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos. La farmacodinamia, el PD, ¿no? La farmacodinamia estudia la interacción de los medicamentos con el huésped. En el caso de los antibióticos, la farmacodinamia estudia el efecto sobre los microorganismos, así como sobre las células del huésped en relación a la toxicidad. ¿Seguimos? Tema teórico. Esto es importante. Ustedes tienen que saber, cuando yo les pregunto cuáles son los índices de eficacia de tal antibiótico, me tienen que responder de esta manera. Cuando yo te digo cuáles son los parámetros farmacodinámicos, me vas a responder de esta manera. ¿Estamos? Entonces les voy a explicar. Los antibióticos van a ser dependientes de la concentración, aquellos que cuando tú aumentas la concentración, produces mayor eliminación del microorganismo. ¿Ya? Los dependientes de tiempo, la actividad antimicrobiana depende de la duración de la exposición del microorganismo al antibiótico. Ahorita lo vamos a explicar.
Y el efecto post-antibiótico se refiere al tiempo que se requiere para que el patógeno recupere nuevamente el crecimiento normal después de la exposición al agente antimicrobiano. ¿Ya? Es un tema teórico que lo vamos a explicar ahora. ¿Seguimos? Y este cuadrito habla de la simulación de Monte Carlo. ¿Ya? Pero algo sencillo nomás. La simulación de Monte Carlo es un análisis matemático donde agarran una pequeña muestra y esta la traducen a diferentes dosis. Y de acuerdo a esas dosis sacan las que son óptimas para eliminar un microorganismo. Y de ahí salen las diferentes dosis, las que son eficaces para un determinado microorganismo e infección. Por eso es que a veces hay 500 cada 6, 500 cada 8, 1 gramo cada 6, 1 gramo cada 8. ¿De dónde lo sacan eso? De un análisis estadístico llamado análisis de Monte Carlo. ¿Estamos? Muy bien, seguimos. ¿Ya? Y esta es la simulación de Monte Carlo. O sea, para cuando una droga va a entrar al mercado, le hacen el estudio de cuáles son las dosis más adecuadas por cada antibiótico que surge efecto. Y los que no son, lo desechan. Y se quedan solo con las dosis que ha surgido efecto. ¿Ya? ¿Estamos? Y eso se hace a través de ¿qué? De un análisis matemático llamado Monte Carlo. ¿Seguimos? Los parámetros farmacodinámicos, concentración máxima sobre concentración mínima inhibitoria, o sea, concentración máxima sobre 1000, el área bajo la curva sobre 1000 y el tiempo sobre 1000, que esos son los parámetros farmacodinámicos. Eso sí de memoria tienen que saber. Este de acá, los parámetros farmacodinámicos. Cuando yo pregunto cuáles son los parámetros farmacodinámicos, es concentración máxima sobre 1000, área bajo la curva sobre 1000 y tiempo sobre 1000. Y ahí se reduce todo, tanto antibióticos como antifúngicos, todo está incluido en esos tres nada más. ¿Ya? Y ahora les voy a enseñar qué significa eso. ¿Seguimos? Entonces, los parámetros farmacodinámicos e índices de eficacia, habíamos dicho, antibióticos concentración dependiente, antibiótico tiempo dependiente con mínimo o moderado efecto post-antibiótico. El anterior era antibiótico concentración dependiente con prolongado efecto post-antibiótico y antibiótico concentración independiente. Vean ustedes aquí, para que no se confunda. Este dice concentración dependiente, o sea, depende de la concentración que tú le administres a tu paciente. ¿Estamos? En cambio, este es concentración independiente, depende de la droga que tú utilices. ¿Estamos? En otros artículos te dice concentración independiente del antibiótico. Pero en este caso es concentración dependiente de quien lo prescribe. ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos. Y el efecto post-antibiótico, ya les había dicho, es la capacidad del antibiótico de suprimir el nuevo crecimiento bacteriano pese a que su concentración sérica cae por debajo del 1000. Este puede oscilar entre 3 a 6 horas. ¿Seguimos? Y el efecto post-antibiótico se refiere a que el microorganismo es más susceptible a reducir su crecimiento a concentraciones debajo del 1000. Vean, nuevamente, efecto post-antibiótico dice, o se refiere a que el microorganismo es más susceptible a reducir su crecimiento a concentraciones debajo del 1000. Y el efecto post-antibiótico leucocitario, que también en mi grupo le pregunté, define que el microorganismo en estado de post-antibiótico, en este estado, es más susceptible de la actividad microbicida leucocitaria. O sea, ¿quién hace el otro trabajo? ¿Ya? De repente para el otro que no es mi grupo, que no les he explicado. Yo tengo un paciente con cáncer, ¿estamos? Tiene neutrófilos. ¿Cuál es la primera línea de defensa? Neutrófilos. Muy bien. Pero es un paciente que viene con neutropenia porque tiene leucemia. Y sus neutrófilos está en 100. ¿Qué se llama? Neutropenia entrando a profunda, ¿no es cierto? Ya es el punto de corte, profunda, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú le das un antibiótico, ¿ya? Si tú le das un antibiótico que tiene un efecto post-antibiótico prolongado, no va a ser, por ejemplo, cuando tú tienes una infección, esa infección ha salido a torrente sanguíneo. Tú le das un bacteriostático y tiene un efecto post-antibiótico prolongado.
Pero lo que ya salió, ¿quién lo elimina? En un paciente competente. Tus neutrófilos. Pero este paciente es oncológico. Entonces, esta infección que ya salió porque ya no sale, ya le hizo el efecto post-antibiótico y ya no sale, ¿quién creen que va a eliminar esta infección? Nadie. Y esto, la sepsis te va a ganar y lo va a matar a tu paciente. ¿Me entiendes? Por eso se llama efecto post-antibiótico leucocitario. Solamente eso se utiliza en pacientes competentes. En pacientes comprometidos no se utiliza. Por eso en pacientes comprometidos tienen que darle bactericidas, no bacteriostáticos. Por esto. ¿Estamos? ¿Se entiende? Muy bien, seguimos. Muy bien, entonces vean ustedes. Vean, el primer lugar dice, la función del porcentaje de tiempo sobre el MIC, ¿quiénes están? Las penicilinas o los beta-lactámicos. ¿Y cómo está su efecto post-antibiótico? Mínimo. Por tanto te dice, si tú suspendes tu antibiótico ya no queda nada. O sea, depende, ahí sí depende de tu antibiótico el éxito clínico que le des a tu paciente. ¿Por qué? Porque tiene un efecto post-antibiótico mínimo, o sea, nada. ¿Estamos? Aquellos antibióticos que son área bajo la curva sobre el MIC, que son todos estos, vean cuál es su efecto post-antibiótico. Prolongado. Entonces, si tienes un paciente inmunocompetente y tú le puedes dar cualquiera de estos medicamentos, te quedas tranquilo porque el resto hace efecto su sistema inmunológico. ¿Estamos? Igualito aquellos que son concentración dependiente. Tienen efecto prolongado. Entonces, de este cuadro, ¿qué cosa tienes que aprender? Los únicos que no tienen efecto post-antibiótico es los beta-lactámicos. ¿Quiénes están ahí? Vean, penicilinas, cefalosporinas, monolactams, carba, penel. Entonces, ahí sí, cuando tú utilizas esos antibióticos, sí o sí, necesitas darle, digamos, dirigido a tu microorganismo. Porque cuando le quitas, por eso dice, ¿no? Tienes que hacer caso el horario, por eso te dice cada 6, cada 4, cada 8. Si tú interrumpes una dosis, ¿vas a tener efecto? No, porque en esas 8 horas nadie te va a ayudar, porque no hay efecto post-antibiótico. En cambio, aquí todavía te puedes dar el lujo de darle una dosis y el resto hace efecto porque tiene un efecto post-antibiótico prolongado. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Seguimos. Entonces, los antibióticos se clasifican en 3. Antibióticos tiempo dependiente, concentración dependiente y concentración independiente. O concentración dependiente más dependiente del tiempo. ¿Ya? Un poco complicado, pero no es tanto. ¿Ya? Muy bien. Pero vamos a empezar. Vean ustedes, ¿quiénes son los tiempos dependientes? Beta-lactámicos, casi todos. ¿Ya? O sea, quiere decir que depende el horario, la administración del horario. Eso es lo que te dice. De tiempo dependiente significa que depende en qué horario le das la droga. ¿Estamos? La concentración dependiente te dice, a mayor concentración, mayor erradicación. Y en cambio, en la concentración dependiente, más dependiente del tiempo, te dice, depende de la droga que tú utilices, que tiene su propia concentración. Un ejemplo de este en puntual, vancomicina. La vancomicina es concentración dependiente de vancomicina más tiempo dependiente, como este de acá. Entonces, los pediatras, por ejemplo, cuando utilizan vancomicina, le dan en base al tiempo dependiente. Por eso le dan vancomicina a sus niñitos cada 8, cada 6 horas. ¿Ya? Porque su parámetro es este, pero no su eficacia, que es otra cosa. Su parámetro es ese, pero no su eficacia. ¿Estamos? ¿Ya? Eso sí que quede bien claro. Y vean ustedes quiénes son. Esto sí tienen que aprender. ¿Ya? ¿Quiénes están en uno y quiénes están en otro? Lo que quiero resaltar aquí es que las fluoroquinolonas tienen 2 tipos de parámetros.
que pueden ser concentración dependiente o concentración independiente de cada droga de quinolona que tú utilices. ¿Estamos? Y ahora les vamos a explicar qué cosa es eso. Vamos, ¿ya seguimos? Despierten, chicos, que esto es lo más bonito que hay. Que los voy a explicar, ¿ya? Antibiótico concentración dependiente. ¿Qué significa?